Me llamo Annie, tengo casi 30 años y uso Instagram para compartir fotos de mis ilustraciones. Ok, ya sé lo que creen. Annie es un nombre raro, pero no me digan lo que ya sé. Y no, no es un apodo. No sé qué estaban pensando mis papás cuando me pusieron ese nombre, pero bueno. Como imaginarán, crecí en un ambiente lleno de amor, flores, paz y todas esas cosas. Suena bonito, ya sé, pero la verdad es que ese tipo de crianza no te prepara para lidiar con lo más oscuro de la vida. Y lo descubrí a la mala. En mis 20s, sobre todo entre los 25 y los 28, mi salud mental se fue al caño. No quiero echarle la culpa a mis papás, sé que hicieron lo mejor, pero su filosofía de llena tu corazón con amor no me sirvió nada cuando lo que necesitaba eran pastillas y terapia. Con el tiempo encontré ayuda profesional, pero lo que me salvó en esos años fue el arte. Antes de caer en depresión acostumbraba a pintar cosas simples, paisajes, retratos, flores, cosas así. Pero cuando todo se me vino encima, empecé a sacar toda mi ansiedad, frustración y tristeza en el papel. Y por raro que suene, fue justo ahí cuando mi arte empezó a destacar. Fue lo único bueno que salió de esa etapa tan oscura. Mientras más compartía mis ilustraciones más sombrías en Instagram, más gente empezaba a seguirme. Me empezaron a llegar mensajes, peticiones de comisiones, hasta vendí algunos diseños para camisetas. Uno de ellos era un demonio con forma de pizza y aunque suena tonto, me hizo ganar unos cuantos cientos de dólares. Y cuando digo que mi arte era oscuro, se los digo en serio. Ese demonio de pizza era de lo más light que publiqué en esa época, y aún así muchos decían que era inquietante. Obviamente atraje a una audiencia particular, gente bastante turbia para ser sincera. No lo digo como queja ni para insultar, solo uno de ellos me complicó la vida más de lo que me gustaría admitir. Un día recibí un mensaje de un tipo que decía que le encantaba mi trabajo y que quería encargarme algo. Obvio, le dije que sí, me preguntó que cuánto cobraba y en ese entonces no tenía ni idea de cuánto debía pedir. Así que le dije algo al azar, como $80 por una ilustración. Empezó a explicarme que debía valorar más mi arte, que mi trabajo era valioso como cualquier otro y que debería cobrar mucho más. Yo no sabía cuánto cobrarle, así que le dije algunos precios estimados hasta que el tipo me dejó en shock cuando me ofreció $1000 por un dibujo tamaño A3 de lo que yo quisiera pintar o dibujar. No lo podía creer. ¿$1000 por un dibujo? Era más dinero del que había ganado en toda mi vida. Me puse a trabajar de inmediato y en una semana ya había puesto todo mi corazón y alma en el papel. Se lo mandé y me mandó el pago por PayPal. Recibir esa validación me levantó el ánimo como no lo había sentido en meses. Me sentí valorada, sentí que podía aportar algo al mundo. Aún estaba lidiando con mis demonios, pero cuando supe que podía sacarles provecho, que podía usar algo que me afectaba tanto para crear algo útil, fue una gran sensación. Seguí en contacto con este tipo, nunca había estado tan agradecida con alguien en mi vida, y estaría mintiendo si dijera que no pensé que podría sacarle más dinero si quería otra comisión. Hablamos mucho y me contó que él también era artista. Le pregunté qué tipo de artista era y me dijo que trabajaba con materiales muy poco comunes. Naturalmente eso me dio aún más curiosidad porque yo también hacía cosas oscuras, pero él parecía muy tímido para hablar del tema. Entiendo que hay gente que es tímida para mostrar su trabajo. Yo también lo fui en su momento, pero ese tipo necesitaba que lo convencieran mucho para mostrar algo. Cuando por fin aceptó, me dijo que lo haría usando uno de esos mensajes que se autodestruyen de Insta, efímeros. No le pregunté por qué, supuse que me enviaría una de esas fotos que desaparecen, tal vez para proteger sus derechos de autor o algo así. La verdad me confundía un poco porque, no sé, me costaba entender por qué no confiaba en mí, pero bueno, la verdad me caía bien, así que no hice muchas preguntas. Esperé pacientemente a que me enviara una imagen de su trabajo. Tardó un minuto o dos, pero al final me mandó una foto que se autodestruía a los 3 segundos, y para ese punto yo ya estaba muy emocionada de verla. Pero cuando finalmente vi lo que era, aunque fuera por un momento breve, de verdad desearía no haberlo visto. Parecía la cabeza de una cabra dentro de un frasco, y el líquido en el que flotaba se veía verdoso,
casi negro. Estoy segura de que era formol. Pero no era solo eso. El tipo había hecho algunas modificaciones a la cabeza de la cabra, modificaciones que no alcancé a captar por completo por lo rápido que desapareció la imagen. Pero lo que sí vi fue horrible. Parecía que le había quitado los labios para dejar todos los dientes al descubierto, y en cada uno había tallado o escrito un pequeño símbolo. También estoy casi segura de que le había modificado los ojos químicamente o los había reemplazado con algún tipo de metal o piedra semipreciosa. Tenía un brillo extraño. Como les dije, no tuve tiempo de ver todo con detalle, pero había muchas más cosas alteradas en esa cabeza. No eran los detalles lo que más me impactó. Fue la idea de que el cadáver de un animal había sido cruelmente manipulado solo para intentar convertirlo en arte. Tenía muchas preguntas, pero la primera que le hice fue si era real o si era una especie de réplica. Me dijo que sí, en efecto era real, muy real, que había conseguido la cabeza de cabra en una carnicería, la preservó y luego la fue modificando poco a poco, principalmente con herramientas dentales, según él, para mayor precisión. A mí me pareció una locura. Soy vegana e intento ser lo más ética posible, pero tampoco quería imponerle mi visión del mundo, especialmente porque me caía muy bien. Tampoco quería ofenderlo, así que le dije que su trabajo era interesante y algo impactante. Luego le pregunté si trabajaba con tinta y papel o alguna variante de eso. Me dijo que no, que solo trabajaba con cráneos, que los cráneos eran la cápsula que contenían todos los sueños, miedos y necesidades del ser que alguna vez estuvo vivo, y que trabajar con ellos era algo sagrado. No supe qué decirle. En parte tenía razón, sonaba absolutamente loco, por decirlo en voz alta, pero no podía debatirle del todo. Era como hablar con un genio loco. Poco después me preguntó si pensaba que era cruel trabajar con ese tipo de materiales. Le dije que a lo mejor la gente encontraría su obra provocadora, incluso ofensiva, pero que era fascinante de todas formas. Luego me preguntó si quería ver más. A diferencia de la primera vez, esta vez no tenía ninguna duda. No quería ver nada de su trabajo, pero como les dije, tampoco quería ofenderlo. Así que, ¿qué me quedaba? Me tardé un rato en responder, pero al final le dije que sí, y él me respondió que usaría otro mensaje efímero. Otra vez esperé un minuto, casi dos, a que llegara el mensaje. Cuando llegó, abrí la conversación y toqué el botón para revelar el mensaje con algo de miedo. La primera vez con la cabeza de cabra al menos tenía algo de curiosidad, pero esta vez lo único que sentía era horror. Era la cabeza... Era la cabeza de un mono, o al menos parecía ser la de un primate. Y si creí que la cabeza de cabra tenía detalles perturbadores, esta fue 1000 veces peor. Era tan espantosa que apenas alcancé a ver un poco antes de apartar la vista y bloquear la pantalla. Después de eso, fui más directa con él. Le dije que esa imagen era mucho más perturbadora que la anterior y que a lo mejor yo era demasiado sensible para seguir viendo su trabajo. Me preguntó por qué. Le conté que llevo años siendo vegana, que quiero mucho a los animales y que aunque pueda tolerar una cabeza de cabra, no soporté la del mono. Se parecía demasiado a una cabeza de humano. Fue entonces cuando me respondió, interesante que digas eso, y me dijo que su sueño era trabajar con un cráneo de verdad, que había puesto algunos anuncios en 4chan y en otros sitios preguntando si alguien querría donar su después de morir, pero que nadie le había respondido. Luego me dijo que ya estaba perdiendo la paciencia y que le daba miedo no cumplir su sueño. Para ese punto la conversación ya se había vuelto completamente inquietante, como pueden imaginar, y yo ya estaba buscando bloquearlo porque ya no me sentía segura hablando con él. Así que cuando por fin me mandó otro mensaje efímero preguntándome si estaría dispuesta a ayudarlo a ya saben qué, y mejor no digo, simplemente dejé de responderle. No estoy segura si en verdad me lo estaba pidiendo o solo era un juego, pero la verdad no quería pensar en eso. Dios, no.
Y aún así no pude bloquearlo. Pensaba que podría seguir vendiéndole algo, que podía ganar dinero si es que lo mantenía interesado en mi trabajo. Intento no pensar en eso, pero a veces tengo un presentimiento horrible. ¿Qué pasa si se da cuenta que lo estoy ignorando? ¿Y qué pasa si decide que la cabeza que quiere es la mía? Ahora soy muy cuidadosa con lo que publico. Solo subo imágenes de mi arte, borré las pocas fotos de paisajes que tenía en mi perfil para que nadie pueda adivinar dónde vivo. Por si llega a descubrirlo, no hay forma en que pueda seguir sintiéndome segura. No sé si alguien cuyo sueño es trabajar con cabezas reales sabe exactamente dónde descanso por las noches, pero mientras menos sepa de mí, mucho más a salvo me voy a sentir.